Durante las últimas 3 semanas hemos estado estudiando el mismo capítulo. ¿Cuál capítulo? Segunda Crónicas 32. ¿Por qué hemos estudiado tantas semanas Segunda Crónicas 32? Porque la verdad es un capítulo que se repite también en el libro de los Reyes y que se repite en el libro de Isaías. Es un capítulo que la Biblia va enfatizando. No hay cualquier historia en el Antiguo Testamento que se relate en 3 libros distintos, ¿no es cierto? Y hay un énfasis y que hoy día aquí quiero darle una última vuelta a esto que hemos estado leyendo, ¿no es cierto?, en este capítulo, y ver por un lado la centralidad de Cristo en la historia, por otro lado comparar Ezequías con Senaquerib. Yo creo que a esta altura de la historia más o menos saben quién es Ezequías, ¿sí?, el rey de Judá. ¿Y saben quién es Senaquerib? El rey asirio que invadió. ¿Ok? Yo creo que el desafío hoy día va a ser un poco integrar esta historia, aterrizarla, ver cómo esto tiene que ver mucho con nuestra vida. Y para eso quiero que partamos, ¿no es cierto?, preguntándonos la famosa pregunta que en realidad Jesús le hizo a sus discípulos cuando les dijo: oigan, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Hemos escuchado que Él es Dios, hemos escuchado que Él es hombre, Dios encarnado, hemos leído tal vez los evangelios, de oídas hemos escuchado de Él, pero claramente cuando le veamos cara a cara va a ser muy distinto, ¿no es cierto? Todo lo que sabemos de Jesús, de parte de la Escritura, de la Biblia, es verdadero, es correcto, pero al mismo tiempo entendemos que su grandeza es eterna, por tanto nos falta mucho por conocer de Él. Nos imaginamos de alguna manera al Señor, pero nosotros seres humanos ni siquiera podemos imaginar lo eterno, así que ¿cómo podríamos imaginar al Creador, que es más grande que lo eterno? Dice la Escritura que Jesucristo, Él creó el universo entero, por Él fue creado el universo, y no solo por Él, para Él fue creado el universo. Imagínense, por Él y para Él. Eso significa que el jardín del Edén fue creado por Jesucristo y fue creado para Jesucristo. Y fue Él el que caminó ahí con los vicerregentes que Él colocó, que era Adán y Eva. El ser humano fue creado en cuerpo y en espíritu a imagen de Jesús. Jesús es eterno. Si bien Él se encarnó hace 2000 años, no significa que Él no existiera antes. Él es desde siempre. Entonces, en ese sentido, Jesús, si bien Él es hombre y es como nosotros, al mismo tiempo Él no es como nosotros. Si bien Él es hombre, también Él es Dios. Hay cosas como que podemos entender, hay cosas que escapan a lo que nosotros podamos comprender. Si bien Él se encarnó y tomó plena naturaleza humana en el vientre de María, no significa que Él haya partido recién ahí, como decía, su existencia. Él es eterno, Él es. Por tanto, en todo el Antiguo Testamento, Jesús ya estaba presente. Ahora, presente como Dios, pero muchas veces también Él se presentó en figura humana. No como ser humano encarnado, porque no se había encarnado aún, pero sí como Jesucristo preencarnado. Lo que la Biblia, o los teólogos más bien, hablan de las teofanías o las cristofanías. Es cuando Jesús aparece, cuando Dios aparece en el Antiguo Testamento y aparece en figura humana. Lo que por muchos siglos fue un misterio, pero ¿cómo? Si Dios es altísimo y está sobre todo, ¿cómo puede aparecer? Hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Y como el nombre de Jesús, Yeshua, que significa Jehová salva, recién se revela en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le coloca a esta persona que va apareciendo y conversando con distintas personas? Muchas veces se le llama el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. La Biblia habla de ángeles, pero cuando habla de el ángel de Jehová, le atribuye una divinidad. Ángel significa mensajero. Por tanto, cuando hablamos de ángel de Jehová, significa el mensajero de Dios. Y creo que es un nombre propicio para el verbo de Dios, que más adelante, siglos después, se encarnaría para realmente vivir con su propia vida el mensaje de Dios. Este personaje enigmático que en la escritura del Antiguo Testamento, en la escritura hebrea, aparece paulatinamente, por primera vez aparece con ese término, ángel de Jehová,
apareciéndose una esclava, la esclava de Abraham. Tal vez han escuchado de ella, Agar. Dice que la halló al Agar, el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Cómo sabemos nosotros que el ángel de Jehová es Dios? Porque continúa el texto después diciendo, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también al que me ve. Ahí Dios se revela, ¿no es cierto?, con un nombre específico. Por un lado, revelándose como el Dios que te ve, el Dios que ve a esta mujer. Pero al mismo tiempo, se nos muestra desde Génesis 16 en adelante cómo el ángel de Jehová es Dios. Y uno dice, ¿pero cómo? Si al Padre nadie lo ha visto. Bueno, porque Dios es un Dios trino. 3 personas, un solo ser, un solo Dios, una sola esencia, pero en 3 personas. ¿Y quién es el mediador eterno entre el Padre y los seres humanos? El Verbo, que es el Hijo. Por tanto, cuando Dios aparece en forma visible, conversando con alguien en el Antiguo Testamento, no es el Padre. Tampoco es el Espíritu, porque el Espíritu es Espíritu. Es el Hijo, aún no encarnado, pero preencarnado. No sé si me explico. El ángel de Jehová va a aparecer continuamente en la historia del Antiguo Testamento. Continuamente. Y va a aparecer Dios. Él es el glorioso creador, el Verbo de Dios, solo que su nombre, Jesucristo, aún no estaba manifestado. Pero Él ya existía, porque Él es. Por tanto, el ángel de Jehová, imagínense lo importante de esto. Piensa, la primera aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento bajo el nombre de mensajero de Jehová, ángel de Jehová, es a una mujer que no era israelita, que era egipcia y que tenía una posición social de esclava. ¿Han pensado en eso? Una mujer extranjera y esclava. Una de las posiciones más desechadas en esa época. Y a ella el Señor se presenta y le dice, yo te veo. Miren qué maravilloso es nuestro Señor. Nuestro Señor. Porque precisamente esa iba a ser su misión, encarnar el mensaje de salvación, donde Dios llama a ¿quiénes? A los viles, a los menospreciados, a los que no son nada. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente lo conoces? ¿Conoces que Él es trascendente, infinitamente grande, eterno? Él siempre ha estado. A veces vemos las series de Jesús o leemos los evangelios y sí, nos imaginamos al hombre, pero entiendas también que Él es eterno, que Él es más grande de lo que podamos entender. Y al mismo tiempo es tan íntimo, tan personal. El ángel de Jehová va a ser el gran personaje detrás de bambalinas en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. Las generaciones humanas van a ir pasando, pero ese personaje no va pasando. Conversa continuamente con todos los supuestos grandes héroes de la fe, que entendemos que ninguno era héroe y que la fe que tenían era por gracia, ¿no es cierto? Pero el ángel de Jehová va a estar ahí detrás de bambalinas. Fue el ángel de Jehová el que detuvo a Abraham cuando estaba con el cuchillo alzado para acuchillar al hijo, y dice que el ángel de Jehová dijo desde el cielo, Abraham, detente. Claro, porque Jesucristo, el mismo ángel de Jehová, Jesucristo iba a tomar ese lugar de sacrificio después por todos nosotros. Fue el ángel de Jehová el que aparece llamando a Moisés desde la zarza. Cuando está ahí y se acerca y dice el texto que el ángel de Jehová lo llamaba, y después Jesús le dice ahí a Moisés, sácate las sandalias, este es el lugar santo. Y aparece ahí, ¿no es cierto?, en esta zarza ardiendo, y que le llamó la atención a Moisés que no se quemaba. Porque claro, esa sería la función del Verbo de Dios. La función es estar en medio de nosotros, una zarza que debiera quemarse con la santidad de Dios, pero gracias a su presencia no nos quemamos con la santidad de Dios. Hemos sido cubiertos y salvados por Él. Más aún, transformó esta zarza en una preciosa vid, ¿no es cierto?, que son ustedes, los pámpanos del Señor. Fue el ángel de Jehová el que dice el texto ahí en Éxodo 14, 19, que marchaba delante de Israel y lo defendía. Fue el ángel de Jehová, el Verbo de Dios, mediador entre Dios y los hombres, el que dice en Éxodo 19 y en Hechos 7 que conversó con Moisés en el monte Sinaí. Es muy probable que probablemente los 10 mandamientos
que esos 10 mandamientos Jesús los haya escrito con su dedo, porque dice, ¿no es cierto?, la Escritura, que esas tablas fueron escritas con el dedo de Dios. El mismo Pablo le dice a Israel en el desierto, le dice, mira, ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es Pablo el que dice, Cristo iba con ellos. Y todo los milagros que iban ocurriendo en realidad simbolizaban la salvación que Jesucristo iba a llevar a cabo. Es Jesús la roca, ¿me entienden? Jesús es la roca, dice la Escritura. Y es Jesús el que fue partido para que nosotros como pueblo tuviésemos agua de vida eterna. Y si ese pueblo de Israel no murió en el desierto, no fue solo porque salió agua de la roca, es porque Jesús, el agua de vida eterna, lo sostuvo. Jesús es la roca partida. Entonces, todo el Antiguo Testamento, vemos que Jesús está presente, está caminando con su pueblo, detrás de bambalinas aún, Cristo preencarnado, ¿me entienden? Pero está presente porque Él es Dios, es el verbo de Dios. ¿Entendemos la importancia de esto? Significa que cuando leemos la Escritura me habla de Jesús primariamente, no me habla de mí. También me habla de mí, pero secundariamente. Primariamente me habla de Jesús. Y la Escritura, en primer lugar, es para conocer a Jesús. Es para entender su carácter y cómo es Él. Porque fuimos creados, ¿para qué? Para que realmente esa imagen que está en Él sea impregnada en nosotros, y resulta que estamos caídos. Pero por la obra del Espíritu, ahora podemos conocerlo y podemos parecernos a Él. Esa es la santificación. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Para entender cómo es Jesús, no solo tienes que leer los evangelios, tienes que leer toda la Biblia. Y vamos viendo que Jesús es bueno, es humilde, es manso, pero no confundas esa humildad y esa mansedumbre con debilidad, porque no es débil. No confundas el hecho de su mansedumbre y humildad con que también la palabra dice que Él es intransigente con la santidad. Santidad. Y dice el texto que Él va a regir el mundo con vara de hierro. Él va a regir al mundo con vara de hierro. ¿Me entienden eso, lo que está hablando? Una rectitud perfecta. Por mucho que sea manso y humilde, no significa que Él te diga así, haz lo que quieras nomás. No es así el Señor. De hecho, cuando en el texto vemos cómo el ángel del Señor se presenta, cuando el Padre lo presenta, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, dice en Éxodo 23, y se lo dice a Moisés, al pueblo, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestras rebeliones, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Miren, es fuerte este texto, porque en primer lugar Dios Padre dice ahí a la gente, a Moisés dice, yo voy a enviar mi ángel, mi nombre está en él, es decir, mi esencia, es decir, es el mismo Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo dice, Él te protege, Él es tu buen pastor, Él te cuida, pero ojo, no porque sea tu protector, simplemente va a pasar por alto tus pecados. No es así, ¿me entienden? Muchas veces tenemos conceptos equivocados del Señor. Debemos entender y debemos preguntarnos, ¿realmente conozco a Jesús? ¿Lo conozco? En mi mente, ¿qué tengo en mi mente cuando yo pienso en Jesús? ¿Solamente un carpintero bonachón? Porque de que Jesús fue un carpintero bonachón, sí. Pero eso no quita la santidad. ¿Me entienden? Es importante que hoy día nos hagamos esa pregunta. Intentemos responderla no desde la religión familiar, de la costumbre, la cultura cristiana, sino que preguntarme con sinceridad, ¿realmente Jesús es mi Rey, es mi Señor? ¿Yo realmente lo conozco, entiendo? Entiendo que no hay privilegio mayor que vivir en pos de su gloria, en pos de Él y de conocerlo. ¿Entiende el privilegio? El privilegio de estar con Él y al mismo tiempo la santidad que demanda ese privilegio. Dios se comprometió personalmente a hacerte parecido a Jesús. Y para eso ocupa una palabra y dice te predestinó.
te predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo unigénito, dice. Es decir, a sus escogidos, Él puso un destino, un final, un objetivo. Y ese objetivo para sus escogidos es que sean como Jesús. Por tanto, es muy importante conocer a Jesús, entender cómo es Él, leer toda la Escritura, ver cómo es el buen pastor. Él no deja ninguna oveja atrás, es verdad. Eso es muy bueno para nosotros, pero también es muy doloroso, porque muchas veces queremos que nos deje atrás. ¿O acaso nunca hemos pecado diciendo ojalá el Señor no me vea en esto? El Señor es bueno, el Señor te rescata, pero eso significa que Él nunca va a permitir que tú perseveres en tu pecado. ¿Me entienden la implicancia de eso? Por un lado decimos, el Señor es amoroso y me recoge y me lleva, sí, pero te saca precisamente los pecados que te gustan. En eso consiste tomar la oveja y desenredarla de donde está y llevarla a su reino. Y la verdad, si bien nos gusta, al mismo tiempo no nos gusta. Nos gusta estar enredados en las cosas que nos gustan acá en la tierra. Jesucristo es el buen pastor. Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Él los defiende. Nada ni nadie puede tocarte. Él es el que nos introduce a la tierra prometida. Él es el que nos protege, pero al mismo tiempo Él disciplina a sus ovejitas. Él no va a dejar ninguna ovejita atrás. Él las disciplina, como lo hizo en la época de Israel, de los jueces. Después que pasaron siglos y entraron a la tierra de Canaán, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo los saqué de Egipto, yo los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han derribado. Mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Tiene que haber sido un momento terrible para el pueblo. Ahí está Jesucristo parado frente a todo el pueblo. El mismo Señor que los sacó de Egipto, el mismo Señor que los llevó por el desierto 40 años, el mismo Señor que los introdujo en la tierra prometida y que ahora en la época de los jueces se para ante ellos y dice, voy a tener que dejar un azote para el costado de ustedes. Amados, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, era bueno, protector, amoroso, pero al mismo tiempo severo. Lo vemos en estos pasajes. Él es manso, Él es humilde, pero no es débil. ¿Ustedes creen que hoy día, siglo XXI, 21 siglos después de su muerte y resurrección, ¿ustedes creen que Jesús ha cambiado? ¿No será más bien que la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿No será que Jesucristo es el mismo que estuvo parado ante el pueblo de Israel en la época de los jueces? ¿Vivimos a sus pies con gozo, con temor reverente y con gratitud, con alegría, al mismo tiempo entendiendo que Él merece toda la gloria y no podemos simplemente vivir un 10% para Él, un 20% para Él? No, un discípulo de Cristo lo deja todo por Él. Por tanto, dice, no te ensorbezcas si no teme. Esto dice en Romanos 11. ¿Por qué? Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Y resulta que estos dos términos como que nos resultan contradictorios. ¿Cómo puede ser bondadoso y severo? No es contradictorio, porque Dios es amor y Dios también es santo. Jesucristo es un buen pastor y como Él es bueno, Él no va a dejar a sus ovejas enredadas en el mundo. Él va a ir, va a sacar y tal vez cortar toda esa lana que quedó ahí atrapada, va a romper todas esas ramas y te va a sacar y te va a llevar a su reino. Y Él lo va a hacer. Porque Él es bondadoso, al mismo tiempo Él es severo en su santidad. ¿Quién es Jesucristo? ¿Realmente lo conoces? Entiende que Él no solo es perdonador,
que Él no solo derramó su sangre para perdonarte en su infinita gracia, sino que también Él es santificador. Es decir, Él va a hacer todo por medio del Espíritu para arrancar el pecado de tu vida. No solo para cubrir el pecado, también para arrancarlo. ¿Me entiendes la diferencia? Una cosa es que Él te diga yo te perdono, que Él lo hace. Y otra cosa es que te diga, bueno, te perdono y tú sigues pecando toda tu vida y te perdono igual. No, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona y al mismo tiempo Él desarraiga el pecado, lo va sacando. Esa es la santificación. Ese proceso que Él lleva a cabo por medio del Espíritu, ocupando muchas veces sufrimientos en nuestra vida, que es la disciplina. ¿Han escuchado el término disciplina? La disciplina del Señor. Y quiero que hablemos un poco de esto también. La disciplina de Dios no es lo mismo que la ira de Dios. La ira de Dios es distinta a la disciplina de Dios. Son términos distintos y es ocupado para personas distintas y en contextos distintos. A nosotros se nos mezcla porque tal vez tus papás te disciplinaban con ira, pero Dios no es así. ¿Sí? La ira de Dios es el infinito enojo que Dios tiene con el pecado y que se manifiesta en el juicio eterno a los pecadores. Esa es la ira santa. La ira de Dios manifestado en el infierno eterno. Una manifestación de su santidad por la infinita injusticia que tiene el ser humano de no glorificar al infinitamente bueno, que es Dios. Pero tú has sido perdonado y perdonada por el sacrificio de Cristo. Entonces la ira de Dios no pende sobre ti. ¿Qué pende sobre ti? La mirada paternal amorosa del Señor. Porque ya no hay pecado. ¿Me entienden? Entonces está todo cubierto. Ya no ve el pecado. Eso está lavado, está perdonado. Dios te mira paternalmente, ya no te mira con ira. Éramos enemigos de Dios, ya no lo somos. Porque el mismo ángel de Jehová se encarnó y vivió en su propia carne. Él vivió la ira para que tú no la vivieras. Entonces Dios ahora te mira con amor como si fueses el hijo unigénito de Dios. Él te mira con amor. Eso significa que la ira de Dios ya no está sobre ti. Eso significa, mis queridos, que Dios no te mira con cara enojada. ¿Me entienden? Él te mira como un padre amoroso. Y eso significa que la disciplina es muy distinta. Es distinta la disciplina a la ira. La disciplina de Dios hacia sus hijos se diferencia en muchos aspectos de la ira de Dios. Y una de esas diferencias, por ejemplo, es lo que la motiva. Lo que la motiva. La disciplina de Dios es severa, ¿sí? Pero se diferencia de la ira en que es motivada en amor hacia sus hijos. En cambio, la ira no es motivada en amor hacia el impío, sino que también es motivada en amor hacia sus hijos. Tanto su ira como su disciplina es motivada en el amor hacia sus hijos. ¿Sí? Él te disciplina con amor. Al impío, el impío sobrecae la ira, pero no es que Dios diga voy a salvar a este impío. ¿Me entienden? La ira es distinta a la disciplina. La ira no es motivada en el amor hacia los impíos, más bien en el amor primeramente a su propia santidad. Por tanto, la disciplina, cuando la Biblia habla de disciplina, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. ¿Sí? La disciplina es algo para los que Dios ama con gracia especial, paternal, salvífica. Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sé que la disciplina de Dios, obviamente, hacia nuestras vidas puede ser muchas veces dura y difícil, complicada. Tanto el comer las consecuencias de nuestro propio pecado, como el comer las consecuencias del pecado de otros. Tal vez el pecado de nuestro cónyuge o de nuestros padres, o de nuestros hijos, o de los vecinos. Todo eso obviamente es duro, es difícil. Pero debemos saber que Dios no lleva a cabo la disciplina a sus hijos con cara enojada.
Y eso es importante entender, porque no es ira, es una disciplina amorosa. Y por tanto, todo lo que Él permite en tu vida viene de un corazón, en primer lugar, un corazón paternal de Dios para ti. Sea lo que sea que estás viviendo, sea lo que sea que el sufrimiento que Dios ha permitido en tu vida, ya sea por pecado propio o el pecado de otro, tú no estás con eso pagando tus pecados. ¿Me entiendes o no? No estás pagando tus pecados. Nada que ver. Jesucristo pagó todos tus pecados. Jesucristo lo hizo. Es muy triste vivir consecuencias de pecado. Es muy fuerte vivir eso. Pero Dios está ahí en medio de la disciplina con sus hijos y los consuela. Y tiene abundante consuelo. Por ejemplo, eso no está en el infierno. En el infierno, bajo la ira de Dios, no hay consuelo. Pero como hijos de Dios, bajo la disciplina de Dios, hay abundante consuelo. Para todo tipo de situaciones. Abundante consuelo. Dice la Biblia que los que están bajo la ira de Dios, Dios quita el rostro, no los mira. Él aparta el rostro. En cambio, los hijos, dice que el Señor siempre te está mirando. Y que siempre te tiene sobre la palma de su mano. Y que siempre te cubre con la otra palma. Y que siempre está en comunión íntima contigo. Es muy distinto. Es muy distinto. No pienses que estás bajo la ira de Dios, porque no estás. Eso significa que también que a Dios no se le pasa la mano contigo. No se le ha pasado la mano. Sino que lo que Él va permitiendo en disciplina para tu vida, para mi vida, es en justa medida. En justa medida para hacerte más parecido a Cristo. Pero no se le va a pasar la mano. Como tal vez a tus padres se le pasó la mano en algún momento. O como tal vez tú mismo tienes crisis de ira. ¿No es cierto? Y se te pasa la mano. El Señor no es así. El Señor no es así. Nuestro Padre amoroso nos disciplina con amor y con consuelo y acompañándonos continuamente y enseñándonos. Hay diferencia entre la disciplina y la ira de Dios en motivación, pero también hay diferencia en objetivo. El objetivo es muy distinto, porque la ira es destructiva. En cambio, la disciplina es instructiva. ¿Me entienden? La ira es para destruir, la disciplina de Dios es para instruirte, para hacerte más parecido, para edificar. La ira es para derribar. ¿Me entienden la diferencia? Y resulta que nuestros padres, aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Para qué la disciplina de Dios? No es para destruirte. Si Dios ha permitido en tu vida todas estas aflicciones, todas estas carencias, todas las situaciones que tú estás viviendo y que tú sientes de repente, oye, yo ya no doy más, el Señor te va a ayudar a que tú puedas sobrellevarlo. Porque el objetivo de Él hacia tu vida no es destruirte. No lo es. Como dice acá, es que participes de su santidad, dice el texto. Que participemos de su santidad, que seamos conforme a la imagen del Hijo. Y también dice, para que des un fruto apacible de justicia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Está bajando tu carne. Está debilitando tu carne. Para que se manifieste en ti la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. Está debilitando tu carne. Quiero que pongan mucha atención en esto. Porque cuando Dios nos disciplina, no es el castigo por el pecado. ¿Me entienden? Tal vez tú vives con la culpa. Yo vivo esto y estoy pagando lo que hice. No. Si tuvieses que pagar lo que hiciste, eso significa infierno eterno. Pero el Señor te salvó de eso. Y Él lo pagó. Por tanto, el sufrimiento que tienes ahora es una disciplina para que aprendas a aborrecer el pecado. Es muy distinto, no es un pago. Tú no vives el sufrimiento para justificación personal. La justificación ya la llevó a cabo Jesucristo.
Vivimos sufrimiento para santificación en Él, que es distinto. Es desde otro objetivo. El objetivo de la disciplina no es justificador, es santificador. Porque ya fuimos justificados en Jesús. Dios ya te ve blanco, Dios ya te ha perdonado, tú ya estás en sus manos. Lo que Él está haciendo, Él te está haciendo partícipe de su santidad. Es distinto. Tu Padre amoroso sencillamente quiere que seas perfecto como Él. Así que te va a hacer perfecto. Entonces, les tenía que explicar todo esto para ahora ir a 2 Crónicas 32. Pero en realidad ya lo leyeron, así que vamos a repasar en la mente. Tenemos a dos reyes. Dos reyes. Por un lado tú tienes a Ezequías, el rey de Judá. Un rey que era hijo del Señor, que era creyente. ¿Pero cuál era su pecado? El orgullo, el enaltecimiento. Se enalteció, dijo, todo esto es mío ya. Y después tú tienes a otro rey. Tú tienes a Senaquerib, rey de Asiria. No era creyente. Adoraba a sus propios dioses. ¿Cuál era su pecado? El orgullo, el enaltecimiento. O sea, los dos eran iguales. Tenemos dos reyes con el mismo pecado. Dos potencias en ese momento en el mundo. Asiria y por otro lado Judá, que se había enriquecido, ¿no es cierto? Entonces tú tienes a dos reyes con el mismo pecado. Y el Señor trató muy distinto con los dos, porque uno era hijo y el otro no era hijo. Así que, ¿qué hizo con uno? Lo disciplinó. ¿Qué hizo con el otro? Cayó la ira sobre él. Los procesos son muy distintos. ¿Con quién parte? Con su hijo. Porque ¿dónde parte en realidad todo el proceso? Con su hijo. ¿Qué hizo con Ezequías? Lo enfermó a muerte. ¿Se acuerdan? Después lo sanó. Y después permitió que lo invadieran los asirios. Y fue perdiendo ciudades, una ciudad tras otra. Después fue perdiendo las riquezas. Después entregó todo el oro que tenía. Después se fue a la bancarrota. Y después de eso, difamación. Públicamente empezaron a hablar mal de él. ¿Se acuerdan de eso? Y mandan las cartas. Y Ezequías fue disciplinado. Y sufrió. Y Senaquerib cada día leía mejor. Conquistaba más ciudades en Judá. Cada día tenía más riquezas. Cada día tenía más fama. Dos hombres, el mismo pecado, pero el Hijo de Dios empezó a bajar. Y el que no era hijo de Dios empezó a subir. ¿Están entendiendo la historia? ¿Quién era bienaventurado? ¿Quién fue bienaventurado? Díganme ustedes. Ezequías. ¿Por qué? Porque Dios lo trató como a hijo. No lo dejó abandonado en su pecado. ¿Saben ustedes lo que pasó con Senaquerib? ¿Qué pasó? El Señor dijo: yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo, dice el Señor, y por amor a David, mi siervo. Y aconteció aquella misma noche, ¿quién salió? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús. El protagonista de toda la historia. Él es el que sale, Jesucristo sale a defender ¿qué? Su ciudad, a su pueblo y a su hijo, Ezequías. Y Jesucristo había dicho: miren, yo los voy a proteger. Y al mismo tiempo había dicho: pero yo voy a ser severo con su pecado. Y Jesús siempre es el mismo. Así que Judá sufrió, pero fue purificado en el fuego. Y cuando ya no daba más, Jesús en persona sale. ¿Y saben lo que hace? Jesús hace algo que uno no se imagina. Mató a 185,000 asirios. ¿Te has pensado en eso? Dice que salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cuerpos muertos, la ira de Dios.
Porque Jesucristo, el ejecutor de la ira de Dios en toda la Escritura. Es verdad que Jesús es amor, ¿sí? Es verdad que es manso, es verdad que nos salva, ¿sí? Pero también Jesús, así como ejecuta disciplina amorosa parte del Señor, Él también ejecuta la ira santa de Dios. Es Jesús. Por un lado tú tienes a Ezequías, por otro lado tú tienes a Sennacherib. Uno que está sufriendo y va en bajada y va perdiendo hasta que termina sus días diciendo: Señor, todo es tuyo, todo es tuyo. Y por otro lado tenemos al enaltecido que cada día le va mejor y va subiendo en la empresa y tiene toda la salud y le va impecable, y como está robando aumenta sus bienes, y como es mentiroso va cayendo en gracia, y como habla mal de los demás todos van cayendo y va subiendo y va escalando, y de repente en una noche tropieza con la piedra de tropiezo, que es Jesucristo, que para el mundo es piedra de tropiezo porque es ira de Dios, pero para nosotros es piedra angular porque es nuestra salvación. ¿Ven la historia de salvación en esta historia? Porque eso que vivió ese pueblo en esa época, el rey Ezequías, es lo mismo que nosotros vivimos hoy. Es lo mismo que estás viviendo tú. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Solamente el carpintero bonachón? ¿El buen pastor amoroso? ¿O también es el ángel de Jehová que ejecutó la ira de Dios en una sola noche, matando a 185,000 hombres como nada? Si estás sufriendo y tú eres hijo del Señor, no pienses que Dios te está castigando por tu pecado. No pienses eso, porque no nos ha puesto Dios para ira. No te ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te está castigando por tu pecado. Dios te está disciplinando con amor, sí. Dios te está santificando, sí. Pero el castigo del pecado es bien distinto. El castigo del pecado es la ira de Dios. Y Dios no te puso para ira. Y ya eso debiera llenarnos de gozo. Llenarnos de gozo. Lo que sí ha permitido son todas estas pruebas que vivió Ezequías y que vivió su pueblo. Y que ha implicado, ¿no es cierto?, una humillación. Él va permitiendo durezas. Por ejemplo, como iglesia local, el Señor siempre ha permitido que vayamos peregrinando de lugar en lugar. Como les decía, ojalá nos podamos quedar acá, ojalá el Señor haga un milagro. Siempre el Señor puede hacer milagros, la verdad. Pero si quiere que peregrinemos, que nos vayamos de acá, que vayamos a otro lugar. Miren, hemos pasado por la Quinta Vergara, hemos estado afuera, hemos estado adentro, en espacios grandes, espacios chicos, en potrerillos allá al fondo. La verdad no es cómodo, no es fácil, es verdad. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas cosas nos ha enseñado el Señor así peregrinando? Nos mantiene, en primer lugar, humildes, porque somos como nada, somos como el viento que nos llevan a cualquier lado, ¿no es cierto? Al mismo tiempo uno dice, el Señor está con nosotros. ¿Somos un pueblo nómade? Sí, aparentemente, pero tal vez es lo que necesitamos. Tal vez es lo que necesitamos. El Señor sabe. Caminar en mansedumbre, en humildad, en dependencia de Él. El Señor sabe lo que necesitamos. Y entendemos que la iglesia no son las piedras muertas, son las piedras vivas. Asimismo, el Señor permite dificultades como iglesia, pero también en nuestras vidas personales. Todo lo que ustedes están viviendo como familia, como personas. Y tal vez tú te preguntas si la dificultad actual, ¿por qué es? ¿Por qué, Señor? ¿Me estás castigando por algo? ¿Qué está pasando? Miren, sea la dificultad que estás viviendo, si tú amas al Señor, Dios no te castiga por tu pecado, el castigo lo llevó Jesús. Y en cualquier dificultad, el Señor sí te está santificando, te está haciendo más parecido a Jesús. Claramente que sí, claramente que sí. Y por tanto, ¿qué hacer en un momento de dificultad? Bueno, humillarnos ante Él y decirle, Señor, límpiame a mí. No ores para que el Señor cambie al otro. El que cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia al jefe, cambia al vecino, cambia al otro. No. Tú haz la introspección y que el Señor te cambie a ti. Porque toda problemática que Él permite para tu santificación. No es cambia al otro, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, esa debe ser la oración.
Señor, muéstrame a mí, autoexaminarnos, aprender a amar. Porque en el cielo les aseguro que es re fácil amar. Por algo el Señor nos tiene en la tierra. Para aprender a amar. Amar a los enemigos. Amar a los que nos hacen mal. Amar. Y recordar que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y si bien nos parece muchas veces que esto es mucho para mí, la palabra te dice, tranquilo, solamente es leve y es momentáneo. Y uno dice, Señor, no me parece ni leve ni momentáneo. Y el Señor dice, créeme, no estás bajo la ira. Eso no va a ser leve y eso no va a ser momentáneo, pero tú no estás para la ira. Lo que tú vives solamente una tribulación leve y momentánea. Leve y momentánea. Y más aún, tiene un propósito, que es producir en ti un más excelente, cada día más excelente y más eterno peso de gloria. Nuestro Rey Jesucristo es bondadoso y severo. Así que por ahora estamos bajo esta disciplina amorosa del Señor, que nos libra de nuestra carnalidad y nuestro ego. Y tal vez tú has llegado al Señor hace poco y tú dices, desde que llegué al Señor he tenido puro problema. Amén. Así es. Porque eres Ezequías, no eres Sennacherib. Eres Ezequías. Gloria al Señor por todos esos problemas. Porque te ha hecho bajar y bajar y bajar y bajar. El Señor te está tratando como hijo. Gloria al Señor. Porque si fuese Sennacherib, tu fin llegaría en un solo segundo. Y nada de advertencias y nada. Simplemente el Señor te corta. Pero no eres Sennacherib, eres Ezequías. Eres Ezequías. Y así debe ser, mis queridos. Porque este tiempo es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Persevera haciendo el bien. Cuando tú veas que el mundo prospera, prospera y crece y tú amas al Señor y bajas y bajas y bajas, entiende que estás en la posición correcta. No estás mal. Estás en la posición correcta. ¿Acaso nunca leíste Mateo 5, Lucas 6? Bienaventurados vosotros pobres, porque vuestro es el reino. Pero ay de los ricos, porque ya no tendrán consuelo. ¿Nunca leyeron eso? Si tú sientes que el mundo va creciendo y todos van prosperando, tus ex compañeros, todos están llenos de casa y de auto y todo, y tú estás mal y apabullado y angustiado y con tantas cosas, y tú dices, Señor, pero yo te amo. El Señor te dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre porque van a ser saciados. Pero ay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre. Bienaventurados los que lloran porque reirán. Y después dice, pero ay de ustedes que ríen porque lamentarán y llorarán. Todo esto sale en Lucas 6, ¿no es cierto? Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, cuando os aparten de sí, cuando los vituperen, cuando los desechen, que desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían con sus padres los profetas, hicieron con Jesucristo. Mas ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, ay, porque así hacían de los falsos profetas. Sennacherib, Ezequías. ¿A dónde estás tú? Sennacherib, cada día una mejor reputación, cada día más comida, más bien, más opulencia, más éxito en el mundo. Y de un día a otro se fue al infierno. ¿Qué gana el hombre? Con ganar el mundo entero y perder su alma. En cambio, los creyentes, históricamente, las ovejas de Jesucristo, viven la disciplina amorosa del Señor. Y lloramos, y muchas veces nos enfermamos, y muchas veces andamos mal, y andamos con pruebas y aflicciones, pero cada día te pareces más a Jesús,
Bienaventurados ovejitas del Señor. El Señor no las está castigando. Ustedes son las amadas ovejitas del Señor. El Señor las está haciendo más parecidas a Él. Anímense, anímense. Porque así como 2500 años atrás el ángel de Jehová Jesucristo salió con la espada y mató a 185,000, lo mismo va a volver a hacer en breve tiempo más. Cuando vuelva el verbo del Señor y de su boca salga una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú sufres hoy con Él, tú vas a ser librado de ese momento. Seremos librados. Seremos librados. Así que termino con este pasaje que el Señor les dice a ustedes, a cada uno de nosotros. He aquí, ustedes, queridos siervos, ustedes comerán. Ustedes que tienen hambre, vosotros, dice, he aquí mis siervos comerán. Y vosotros, ahora diciéndole a los impíos, tendrán hambre. He aquí mis siervos beberán. Y vosotros, diciéndole a Senaquerib y los malvados, van a tener sed. He aquí mis siervos se alegrarán. Y vosotros seréis avergonzados. Aquí mis siervos cantarán por júbilo en el corazón, y ustedes clamarán de dolor en el corazón. Por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿De qué nos ha librado el Señor? Qué grande es su amor, que nos permite vivir en este tiempo la disciplina, pero para perfeccionamiento. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, qué terrible es ser enemigo tuyo. Tú eres todopoderoso, tú eres santo, tú eres perfecto. Gracias por librarnos de tu ira. Jesucristo, tú que acompañaste al pueblo desde la antigüedad, tú que cargaste en tus hombros al pueblo y hoy día nos sigues cargando a nosotros. Tú que eres el buen pastor, gracias por librarnos de la ira de Dios con tu propia sangre. Gracias porque hoy día estamos bajo la disciplina. Gracias por eso. Apreciamos la disciplina, Señor. Cuánto amor manifiesta, Señor, al tratarnos como a hijos. No simplemente permitir que prosperemos y de repente nos cortas. No, Señor. Al revés. Tú nos tratas como a Ezequías. Señor, tú has permitido dificultades y agobios y angustias, pero todo eso para que crezcamos en un más excelente peso de gloria por la eternidad. Señor, gracias por tratarnos como hijos. Gracias porque no tenemos que pagar por nuestros pecados. Gracias por tu infinito amor para con nosotros. Ayúdanos, Señor, y consuélanos. Tú sabes que hay mucho pueblo oprimido acá. Tú sabes, Señor, que hay mucha lágrima acá en este lugar. Consuela, Señor, a tus ovejitas. Cárgalas en tus brazos. Libértanos, Señor, cada día más del pecado. Y gracias porque nos dirigimos, Señor, al gozo eterno. Señor, gracias porque somos bienaventurados aún en medio de estas opresiones, Señor, porque te tenemos a ti como buen pastor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.